Este hombre que en mí cruje es quien continuamente me traiciona, haciéndome aguardar de espaldas, tiritando las olas del amor. El sol de los años me desgasta la piel y parece que han sido arrasadas a fuego las aldeas del alma. Estos versos del poema Madera Humana fueron escritos, entre otros cientos o miles, por nuestro invitado de hoy, Eduardo Cepeda Enríquez, uno de los poetas más importantes de la generación del 50 en Nicaragua. Bienvenidos otro día más al Rincón Literario, un espacio, ya lo saben ustedes, dedicado a la poesía. Después de la entrevista con nuestro poeta les contaré cómo pueden participar con sus poemas en este programa y en el Rincón Literario que emitimos a través de Radio 3, de Radio Nacional de España, dentro de la programación de la UNED. Para finalizar, como siempre, un broche muy especial. Leeremos el poema de uno de ustedes. Para esta semana hemos seleccionado la creación de Álvaro Tato, que nos ha escrito desde aquí, desde Madrid. Bien, pues ya paso a contarles que Eduardo Cepeda Enríquez nació en 1930 en Granada, Nicaragua, y que tiene en su haber diversos premios literarios, entre los que destacamos el Premio Nacional de Literatura Rubén Darío en 1951, el Premio Internacional de Poesía Juan Boscán en 1962 y, entre otros, el Premio Ángaro de Sevilla en 1988. Eduardo Cepeda Enríquez también ha desempeñado diversos cargos de importancia. Ha sido director de la Biblioteca Nacional de Nicaragua, director general de Cultura, también en su país, y aquí, en España, entre otros muchos cargos, miembro de la Comisión Permanente de la Asociación de la Academia de la Lengua. Eduardo Cepeda Enríquez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Bienvenido. A vosotros. Los versos con los que hemos iniciado el programa pertenecen al poema Madera Humana, de su libro Como Llanuras. Usted lo eligió como uno de sus mejores poemas y lo ha incluido dentro de esa antología Mejores Poemas de Eduardo Cepeda Enríquez. Madera Humana, ¿de qué madera está hecho Eduardo Cepeda Enríquez? Muy interesante la pregunta. Voy a contestarla diciendo que Eduardo Cepeda Enríquez está hecho de la madera del hombre, de la normal madera del hombre, es decir, una mezcla de biografía, de historia, pues, ¿verdad?, y de espiritualidad, de eternidad en cierto modo. Yo he definido la poesía diciendo que es la imagen universal de una experiencia personalísima. Ahí están estas dos vertientes a que me refería. La imagen universal, ¿no?, es sencillamente lo perdurable, incluso lo etéreo, ¿no?, y la experiencia personalísima es el hombre arraigado en su vida y en la tierra, ¿no?, y que comparte esa tierra con sus semejantes. Yo canto, pues, como dice la crítica, o ha dicho la crítica en varias ocasiones, con una orquestación sinfónica, es decir, esa es la música precisamente, ¿no?, la imagen en su sentido más musical, por así decirlo, ¿no?, y a la vez, es decir, estoy arraigado en la historia. La historia es la biografía, pues, ¿verdad?, el mundo nuestro, ¿no?, esa es la historia, el devenir, pues, ¿verdad? Ahora bien, Antonio Machado, con una frase bellísima, dice que la poesía es la palabra esencial en el tiempo. Y lo que hace es venir a decir esto que estoy diciendo yo, pues, o mejor dicho, yo digo lo que dijo Antonio Machado con otras palabras, y si quieres, pues, con matices, variando el concepto y tal, pero es la misma cosa. A usted se le reconoce, además de un gran poeta nicaragüense, se le reconoce como uno de los poetas que ha conseguido demostrar de alguna forma o destacar de alguna forma la visión del mundo exterior de los poetas hispanoamericanos. Usted lo ha resaltado más que otros, quizás. Y ya sé que a usted le gusta decir que pertenece a la generación del 57, no del 50, porque es una apreciación pequeñita, pero bueno. Y a mí me gustaría que, ya que usted como ensayista también ha destacado a otros poetas hispanoamericanos, que nos dijera un poco su generación, la generación del 50 o del 57. Sí. ¿Qué características tiene? Antes que nada, quería explicar esto del 50 y el 57, sí, la variación de fechas. En realidad es una generación que va desde el año 50 al año 64. Es decir, que son los dos polos, ¿no?,
de ese devenir generacional, el radio de contemporización de mi generación, que tiene en el centro una fecha, 1957, en torno a la cual gira la generación. Por eso yo creo que ese punto culminante y central, ¿no?, es el punto definitorio de la generación, no el comienzo de ella. De la década, claro, no el comienzo de la década. No es una década. Una generación dura 15 años. Sí, pero quiero decir... Según las teorías de Kinder, 50, de Ortega y ya. todo. No, pero se dice de 50, ¿verdad? Sí. Es decir, equivocadamente, porque el tiempo histórico no se computa por décadas, sino por generaciones, Sí. según, es decir, mi parecer y el de muchos autores, pues, ¿verdad?, anteriores a mí. Y claro, es decir, es del año 50 al año 64, el radio de acción generacional. Después, lo que hay antes es formación para ingresar en esa generación, y lo que hay después es vivir un poco de las rentas, pues, ¿verdad? Es decir, es seguir la inercia de la generación. Pero en realidad, cuando se impone la generación, ¿no?, respecto de las otras, anteriores y posteriores, es en ese radio de contemporización que yo llamo. Pues bien, ¿cuáles son los caracteres de esa generación? En España y en Nicaragua, esos caracteres, es decir, tienen variaciones, pero hay una cosa muy importante, es la convivencia generacional. Y todos los poetas y escritores importantes nicaragüenses de mi generación hemos convivido con los españoles de la generación correspondiente. Yo tuve la suerte de que cuando llegué a España, Vicente Aleixandre me citó en su casa para presentarme a los poetas más destacados de mi generación. Allí conocí a Claudio Rodríguez, allí conocí a Valente, allí conocí, por ejemplo, a Costafreda, ¿no?, Jaime Ferrán, etcétera, etcétera. De manera, pues, que yo he convivido, como otros miembros de mi generación nicaragüense, con los poetas españoles de mi generación. Y no solo poetas, digo escritores en general, ¿no? Ahora bien, toda generación, según estas teorías a que me referí antes, tienen, digamos, dos promociones, la promoción mayor y la promoción menor, menor de edad, pues no quiere decir que sea menor poéticamente. Pues bien, la generación mayor en España es una generación crítica, es una generación de poesía que han llamado social, es una generación ética en definitiva, con el predominio de la ética. En cambio, la siguiente generación tiene algo más de preocupaciones estéticas, no solamente éticas, sino también estéticas, pero conserva la ética en su pureza. De todas formas, usted ha tenido algo que ver con la siguiente generación, quiero decir, no solamente por juventud, porque era quizás más joven que los de su propia generación, sino que también les ha influido usted particularmente. Sí, en Nicaragua yo soy el menor de mi generación, por lo menos pues de los poetas más o menos conocidos. Yo soy el menor de mi generación. Y claro, al ser el menor, pues soy en cierto modo fronterizo con la generación siguiente. Y se dio la casualidad de que todos los poetas importantes de la generación siguiente fueron alumnos míos en la universidad. De modo pues que yo pude influir en ellos, claro. Sí, sí. Y a la vez ser su amigo, porque yo he compartido con ellos muchísimo. Por ejemplo, de esa generación siguiente, en su grupo más importante, se llamó Generación o Juventud Traicionada. Pues bien, el concepto de juventud traicionada lo tengo yo en mi libro de Como y Honduras, que es de mis 28 años. Ahí lo tengo en unos versos, ¿verdad? Mi traicionada juventud, digo yo. Claro que es un concepto universal en la época, en el momento. Sí. Pero, es decir, en mi país yo lo introduje. Vamos a hablar ya de su poesía. Al principio, bueno, usted tiene muchas etapas, pero una de ellas es en la que escribe como si fueran salmos, como si fueran cánticos. ¿Esto por qué lo hace? Bueno, a mí
desde muy joven, desde cuando tenía 23 años, 24 años, recién llegado a España, los poetas amigos y los críticos hablaron de mi voz sálmica, de mi canto sálmico. Sí. ¿No? Es decir, siempre me estaban relacionando con lo del salmo. ¿Por qué? Porque yo en un libro de mis 22 años, Mástiles de Chile, tengo un poema que se llama Salmo de tus cinco sentidos. Pero claro, es un poema profano. Es un poema en cierto modo de amor. ¿No? Y claro, este poema profano y de las cosas materiales, porque ahí se cantan también las cosas materiales, tiene poco que ver con el salmo en sentido tradicional o bíblico. Es decir, el salmo en sentido tradicional o bíblico es un canto en el que se exalta la divinidad. En cambio, yo exalto a las criaturas y con eso alabo a la divinidad, a través de las criaturas. Es una variación del concepto de salmo, ¿verdad? Que no es el salmo, por ejemplo, de Patrice de la Tour du Pin, que ha sido muy imitado posteriormente por otros poetas hispanoamericanos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? El salmo ese de tipo religioso, es decir, de calco de la Biblia, pero adaptado al mundo moderno, ¿verdad? Eso no es lo que hice yo ni lo que hago yo. Eduardo Cepeda Enríquez, usted también juega con los romances, porque hace quiebros con los romances. Bueno, me tocó el año 64 con este libro a mano alzada, que obtuvo el premio Boscan. Según Gerardo Diego, renovar el romance, porque lo que en este tiempo predominaba, y todavía sigue predominando en cierto modo, porque aquí se está viviendo todavía de la generación del 27, me parece muy ilustre, pero también hay que vivir pues, de otras generaciones y de las generaciones que vienen. Pues bien, en la mano alzada, yo hago un romance distinto del romance al uso, que es el neopopularista, el de Lorca, por ejemplo. En vez de hacer un romance octosilábico, yo lo hago heptasilábico. En vez de ser un romance con rima aguda en los pares, yo lo hago con rima grave. Y entonces se le quita el sonsonete ese que es un poco pesado, por cierto. Es pesado, sí. Sí. Luego, en vez de hacer el romance narrativo, que es el de Lorca también, Sí. ¿no? Yo hago un romance puramente lírico. En vez de terminar la idea en cada verso, ¿no? Yo hago recurro al encabalgamiento, con lo cual rompo pues, el verso propiamente dicho y rompo también la sintaxis. Claro. De manera pues que ese ha sido mi aporte, señalado, como digo, por Gerardo Diego, ¿no? Al romance. Pues bien, eso mismo del encabalgamiento, ese recurso literario, yo lo he pasado al soneto. Efectivamente. En mi último Eso libro, es lo que iba a preguntarle. En mi último libro. Yo pocos sonetos he publicado en mi vida. En mi antología Mejores Poemas, esa del ISI y el quinto centenario, solo hay un soneto, un solo soneto. ¿Por qué? Porque yo he publicado pocos sonetos en realidad. Sin embargo, ahora que me he decidido a escribir un libro de sonetos, y me decidí por dos razones. Primero, porque en mi país estaba dando un ejemplo de prosaísmo sistemático. Es decir, los poetas habían aprendido en una poesía de imitación de la poesía norteamericana, de determinada poesía norteamericana, habían aprendido a saltarse incluso los linderos del verso para caer en la prosa. Es decir, un verso de construcción prosística que ya deja de ser verso. Pues bien, entonces yo lo que he hecho es frenar eso por medio del cultivo del verso más tradicional. Claro, el más tradicional es el romance, pero en este caso el soneto. Y recurro al soneto más estricto, no el que pone distintas rimas en los cuartetos o pone tres rimas distintas en los tercetos. No, no. Soneto cerrado, claustral. Es decir, los tercetos son encadenados. Sí.
solo tienen 2 rimas. Pero Eduardo, lo bueno de esto es que cuando la persona abre el libro no ve ni un soneto, porque aparentemente son todo poemas libres, de rima libre, todas las estrofas están cambiadas, o sea que en realidad Bueno, es no, como un juego, es ¿no? que pasa una cosa. Allí la gran innovación de esos Sí. sonetos no es la puramente formal. La gran innovación de esos sonetos es la materia y los materiales con que está construido el soneto. Es decir, el soneto tradicionalmente es un poema lírico, netamente lírico. Aquí no. Aquí se canta, por ejemplo, las cosas de nuestro mundo, ¿no? Al astronauta, a los cohetes espaciales, Sí. ¿verdad? A los telescopios atómicos, pues, ¿verdad? A la guerra atómica, es decir, todo lo de nuestro mundo. Ya eso cambia, pues, ¿verdad? La concepción del soneto. Pero es que además, el lenguaje refinado, o si se quiere perfeccionista mío, ¿no? Se adapta en esos sonetos a un tipo de lenguaje tecnológico, es decir, de la ciencia y de la técnica de nuestro tiempo. Y entonces es muy raro encontrar en un soneto, Claro. sobre todo en aquel que concibe el soneto como lo concebía Garcilaso, como lo concebía Quevedo, Se asustarían. encontrar, por ejemplo, ¿verdad? Términos, ¿verdad? Como vector, ¿no? Sí. Como astronauta mismo, que decíamos, la relatividad, incluso cantada la relatividad con sus términos científicos y tal. Eduardo, ¿por qué no nos lee un poema? Sí, El claro que sea, que sí. uno, el que usted quiera. Voy a leer un poema que resume, es una poética prácticamente, aunque no lo dice, pero es una poética. Resume todas mis épocas. Yo comencé como poeta lírico puro, y he terminado, pues, ¿verdad?, con una mezcla de poeta lírico y poeta épico, si cabe la palabra. Este poema, Cuenta regresiva, es una exposición, pues, ¿verdad?, de mi poética personal. Cuando regreso del poema, la calle vuelve a ser la misma calle donde arrastramos los pies, donde anda mi alegría sin alegría, donde he visto gente con cara de televisión y con andrajos de amor, donde nos vamos asfixiando como peces al aire y van todos los muertos entre los vivos. Cuando regreso del trabajo manual de la poesía, cuando vuelvo al del centro de mi tela de araña, hay un cambio de luces. Y hay que tener cuidado de no meter el pie entre coche y andén, de golpearle la nuca a quien se le atraganta la palabra, de espiar esa palabra que se hace mundo y de que no le dejan a uno solo, como el que solo tiene una camisa de fuerza. Cuando vuelvo del bautizo de las cosas, de prestarles mi voz, de quemarla en el vacío como astronave fuera de control, ya liberada. Retorno a la estación del odio, en la que no me dejan en paz los transistores sin respiro y el crujir de dientes de la cólera del prójimo, que mira a la mujer como esperando que el cuerpo se le desmorone. Cuando vuelvo del poema que me inventa como el hombre que no ven los demás, escribiendo al dictado de la realidad inefable. Cuando regreso del canto que me ayuda a vivir, del canto con un brillo más vivo que el de las explosiones de hidrógeno y con más precisión que la bella sabiduría de las computadoras.
cuando le he dicho a Dios que me deje escapar de cuando en cuando. Regreso donde ya no hay palabras a quemarropa o declaraciones de amor, sino almas y cuerpos en pena, cuerpos y almas de náufragos, y hay sueños animales y ciudades al carbón cuando regreso del poema. Bien, Eduardo Cepeda Enríquez, nos gustaría seguir hablando con usted, ya se nos ha acabado el tiempo y nos gustaría charlar sobre eso de cuándo se regresa del poema a la realidad, a la cruda realidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el Rincón Literario. Gracias a vosotros. Bien, pues ahora paso a contarles cómo pueden participar en el Rincón Literario. Cualquier persona que lo desee puede enviarnos un poema de su creación y que no esté publicado, es decir, original e inédito. Cada semana elegiremos el que tenga más calidad literaria y lo leeremos aquí con música e imágenes. A finales de mayo invitaremos al programa a los telespectadores cuyos poemas hemos leído para que nos hablen de su poesía. Este espacio de participación es el mismo que les ofrecemos cada viernes a las 10 de la noche en Radio 3, dentro del Rincón Literario del Informativo Universitario de la UNED. Así que también pueden participar en este programa los oyentes del Rincón de Radio 3. No olviden en sus cartas o fax indicarnos claramente el nombre, la dirección y el teléfono para ponernos en contacto con ustedes. Hoy vamos a leer el poema que nos ha enviado Álvaro Tato, que nos lo ha enviado desde aquí, desde Madrid. Con él despedimos el Rincón Literario hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí y que pasen una feliz tarde. Yo no sé lo que buscaba las noches que viajé, pero aún no lo he encontrado. Nada conozco ni sé. Yo trafiqué con el aire, tejí los rubios toldos de sol en la cubierta, bordé la calavera del pirata forajido, me dio sombra la bandera del temido rey, gocé del camarote del paje y la doncella que quise merecer, pero aún nada he dormido, nada conozco ni sé. Yo libé la blanca leche, bebí en el manantial, en las pilas bautismales, alcé mi copa llena en tabernas y tabancos, en plazas y bodegas, en fiestas y vigilias. Bebí lágrima negra en el cuenco de mis manos, busqué sobre las hembras el sabido bebedizo que aplacara mi sed, pero aún no se ha apagado, nada conozco ni sé. Yo corté para mi ramo la rosa de los vientos, las flores de azúcar, la fruta del pecado, la verde enredadera del jardín de Babilonia, el loto del Corfú, el único nenúfar de la Estigia y el alado limón de los suspiros. En vano lo compuse, prendiéndole una estrella por anillo, pues ella huyó de mi querer, pero aún la estoy buscando. Nada conozco ni sé. Yo no sé lo que buscaba las noches que viajé, pero aún no lo he encontrado. Nada conozco ni sé.